Muy bien, vamos a continuar entonces con esta segunda parte que tiene que ver con el marketing mix. Vamos a hablar ya más de lo que tiene que ver con el producto y con el producto turístico y cómo podemos conjuntar todo esto en una palabra que vamos a ver más adelante, que hablamos del el servicio como producto. Pues bueno, la clase pasada estuvimos viendo como características generales de las etapas, ¿no? De las 4 Ps. Y yo les decía que el producto es una de las partes más importantes para poder definir todo el plan de marketing de la empresa, incluso para definir pues la razón de ser de la compañía. Aquí tenemos que el producto es un instrumento que tiene una importancia fundamental porque constituye el punto de partida de la estrategia comercial. Decíamos, y veíamos esto en la clase pasada, decíamos, si no se dispone del producto adecuado para estimular la demanda, pues no es posible llevar a cabo de modo efectivo ninguna otra acción comercial, ¿no? ¿A qué se traduce esto? Pues simplemente tener un producto que nosotros previamente ya hubiéramos realizado una investigación, que sabemos que tenemos un mercado que nos lo está demandando, que sabemos que tenemos clientes potenciales, que sabemos que va a venir a cubrir una necesidad que va a poder estimular el deseo de nuestros clientes para la elección de nuestro producto y en general, pues bueno, que es viable, ¿no? Que tenemos la posibilidad de venderlo. Vamos a ver, bueno. Ahora, ya hablando en concreto de lo que es el producto turístico, realmente es muy complicado poder definirlo porque el producto turístico, les decía, no recuerdo si la clase pasada o cuando se en las exposiciones, es complejo poder identificar un producto turístico como tal, ¿no? Porque muchas veces nos confundimos y pensamos que el producto turístico es el hotel, o es el restaurante, o es el destino turístico, ¿no? Pero en realidad no. Para que nosotros podamos hablar de producto turístico tendremos que hablar de un conjunto de elementos, algunos de ellos tangibles, otros intangibles, que se integran para poder brindar una experiencia, ¿no? Aquí vamos a ver unos definiciones o algunos puntos teóricos claves y nos dice que en el producto turístico intervienen pues una multitud de componentes, ¿no? Porque el producto turístico, como les digo, perdón, es la suma de diferentes productos y servicios que representan pues posibles actos de consumo del turista. La compra de un producto turístico es la compra de expectativas y del deseo de satisfacer esas expectativas. El producto turístico es intangible porque es una experiencia. Seguramente en muchas de sus clases han estado oyendo, o esperaría yo que lo hubieran estado oyendo, que finalmente el turismo es experiencias, que lo que vendemos son experiencias. Y podrá haber todo un debate sobre esto, incluso me ha tocado ver muchos memes al respecto, pero es cierto. Nosotros aquí estamos poniendo que dice ¿no? que lo que busca es satisfacer las expectativas que creamos. Hay que entender que obviamente como todo lo que nosotros consumimos, viene a partir de una necesidad, que ya lo veíamos en las primeras clases. La necesidad puede ser recreación, puede ser descanso, principalmente son estas dos las que cubre la actividad turística, pero no es lo mismo tener un descanso en tu casa con un fin de semana donde te la pases viendo series, que crearte todo un mundo pues sí, de expectativas pensando en que quieres descansar en una playa en Bali, donde tengas el Caribe a tus pies, arena blanca, piñas coladas, ¿me explico? Donde tengas un servicio espectacular en el hotel, que solamente te tengas que levantar, dirigirte al restaurante y tener todos tus alimentos. No es lo mismo esto que tener el descanso en casa, ¿no? Entonces, el turismo lo que hace, o la actividad turística lo que genera es tener una expectativa de cómo puedo mejor satisfacer esta necesidad de descanso o de recreación. Por tanto, vamos a decir siempre que el producto turístico es intangible. Nosotros no podemos tocar nunca una experiencia, y se los explicaba en sus exposiciones cuando, no recuerdo quién expuso esa parte, pero que hablaban de la experiencia o del producto turístico gastronómico, ¿no? Que yo decía, pues no es tan real eso de que yo puedo consumir el producto gastronómico, porque finalmente el tema de la gastronomía son experiencias, es el conocer, el vivir, eh, a lo mejor, por ejemplo, los insumos de una cierta región, la forma de prepararlo,
que yo les decía en ese momento, pues que finalmente es cultura lo que estamos consumiendo cuando hablamos de gastronomía. En el caso ya hablando de una idea general, pues obviamente el producto turístico es un intangible que nos está vendiendo una experiencia, ya sea por ejemplo la experiencia del Caribe mexicano, la experiencia de ciudades coloniales, la experiencia europea, por ejemplo, ¿no? O la experiencia de conocer los países asiáticos y la cultura que tienen. Nunca vamos a poder tocarlos, ¿no? Nosotros sería factible que tocáramos el asiento del avión en el que volamos, los cubiertos con los que comemos, la cama en donde descansamos, muchos de estos elementos, pero al final de cuentas el producto turístico es aquel eje integrador, digamos, de todos estos servicios. Porque yo podría estar en Guadalajara y por cuestiones varias tener que hospedarme en un hotel, a lo mejor, no sé, mandé remodelar mi casa o la mandé fumigar o no sé, ¿no? Muchas razones por las cuales yo tuviera que buscar un lugar de alojamiento distinto al que es mi casa. Y no precisamente por eso yo estoy haciendo el consumo de un producto turístico. Estoy haciendo el consumo de un producto de alojamiento, ¿ok? Que en ese momento, por ejemplo, mi necesidad o la necesidad que estoy tratando de cubrir al hospedarme en un hotel no es el de recreación, no es el de descanso, es simplemente el de tener una alternativa adicional donde pasar la noche mientras mi casa no está disponible. Entonces no podríamos hablar de estar haciendo uso de un producto turístico, ¿no? O se los pongo más sencillo para que lo entiendan, ¿no? En un inicio, la parte de los moteles eh, estaba entendido como un hotel de paso, y así es como la definición más generalizada, ¿no? Es decir, eran esos hoteles de carretera que nos servían para hacer un alto en el camino, sobre todo cuando se hacían, cuando el avión no estaba tan generalizado y nuestros viajes los teníamos que hacer por carretera. Y bueno, finalmente es cansado manejar durante largos periodos, entonces había que parar a dormir en algún lado, ¿no? Estos hoteles estaban a pie de carretera, eran relativamente económicos, no tenían muchos servicios porque finalmente no esperaban que sus clientes requirieran más allá de solo poder descansar. Después, eh, pues fueron migrando, ¿no? O por lo menos en el caso mexicano, no sé la verdad en otros países, por ejemplo latinoamericanos, pero en el caso mexicano fue migrando a una experiencia totalmente diferente, ¿no? Tan es así que ya ahora eh, pues básicamente yo no he encontrado moteles en las carreteras, ¿no? Todos los servicios de hospedaje que se encuentran a lo largo de la carretera normalmente están o en un pueblo, dentro del pueblo, o bien en un destino turístico donde puedas llegar a dormir y normalmente te ofrece servicios adicionales. Es decir, no es nada más la pura habitación con un espacio de estacionamiento. Pero en México los empezamos a usar para otras muy diversas actividades que finalmente no podríamos considerar como actividad turística. Por mucho que nosotros estemos haciendo uso de un servicio que nos brinde un alojamiento temporal, la realidad es que no lo hacemos por cuestiones de recreación o de descanso. No estamos cumpliendo con los principios básicos de la definición de la OMT para ser turistas, por lo tanto ese espacio no puede considerarse un producto turístico. Esta es la gran diferencia de por qué, por ejemplo, la Secretaría de Turismo no mide las estancias que se reportan en los moteles. Yo no digo que no existan turistas que hagan uso de estos, por ejemplo, cuando son eventos muy grandes en la ciudad, les hablo del caso de Guadalajara, y en algunos destinos de playa también, cuando hay una alta demanda y los hoteles convencionales se llenan, por supuesto que muchas personas hacen o recurren a utilizar estos servicios, ¿no? Que está perfecto porque al final de cuentas no deja de ser un espacio para poder pasar la noche. Ya el uso que cada uno de los inquilinos les den puede ser muy variado, pero la finalidad inicial es esta, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual no se considera dentro de las mediciones que hace la Secretaría de Turismo, porque no es uno de los elementos que se consideren que brindan servicios al turista. Ese es uno de los primeros temas. Ahora, lo mismo podría suceder con muchos otros de los servicios que, por ejemplo, vemos en la lámina, ¿no? No todos los restaurantes, por ejemplo, podríamos considerarlos de servicios al turista, no todos entran dentro de esa gama, porque incluso a lo mejor muchos ni siquiera están dentro del área de influencia turística propiamente. Por ejemplo, si yo hablo de la zona centro de la ciudad de Guadalajara, pues es un espacio eminentemente comercial, que es para el uso de las personas locales, pero también es un espacio turístico.
Entonces, ahí estaríamos teniendo la convergencia de dos mercados diferentes, ¿no? Y aún dentro del espacio de la zona centro vamos a encontrar restaurantes que tienen platillos típicos, que tienen incluso una decoración muy tradicional, que están en espacios todavía más pensados para los turistas, perdón, como los corredores que se encuentran en la Plaza Tapatía. Pero también vamos a encontrar otros tantos negocios de la misma gama de alimentos que no precisamente están enfocados en brindarle servicios al turista. Esta clase de problemática la vamos a encontrar mucho para hacer la medición precisamente del uso de los servicios al turista o cuando se reporta la derrama por conceptos de alimentos, ¿no? Porque yo cómo voy a dividir cuando alguien que está en un restaurante es turista y cuando no. Pongo el ejemplo más concreto, y no sé si conozcan el restaurante, de La Chata en el centro histórico. Ustedes van a ese restaurante y está lleno siempre. Incluso ahora en tiempos de pandemia tienes que hacer fila. Y si bien te vas, es una fila de media hora. Yo solía asistir mucho ahí cuando trabajaba en la Secretaría de Turismo porque era uno de los restaurantes que, digamos, podías comer un poquito mejor que la comida que normalmente había en el centro disponible para los oficinistas. Y haciendo la fila, normalmente, pues, digo, no sé si a ustedes les pase, pero a mí siempre me causa curiosidad conocer, y no precisamente por hablarles, sino saber el motivo por el cual las personas están en los lugares, ¿no? Y pues obviamente escuchabas vienen de visita, es que aquí se come lo tradicional, es que me lo recomendaron mucho, cuestiones por el estilo, incluso formados en la fila que después alguien te preguntaba y decía, oye, después de aquí, ¿cómo llego a Catedral? Oye, me dijeron que podía ir a ver el museo, etcétera. Entonces, ese restaurante recibe muchos turistas y tiene mucho enfoque hacia los turistas, aunque también recibe muchos locales. ¿Cómo podríamos nosotros dividir, en este caso, por ejemplo, la derrama que genera ese restaurante por concepto de turismo? Sería muy difícil, ¿no? Habría que realizarles una encuesta, un cuestionario a cada uno de los comensales para poder dividirlos y después que el empresario dividiera sus cuentas para saber cuáles van a mejor, ¿no? Esto ha sido un tema que se ha tratado mucho y que al día de hoy no hay una forma como de encontrarle una solución. Pero, por ejemplo, ¿qué sucedería con un restaurante que está en la zona de Oblatos, por ejemplo, ¿no? Que no tiene, eh, por lo menos, ningún atractivo turístico relevante que haga que la gente se desplace hacia aquella zona con esa finalidad. Pensaríamos que si estuviera ya un restaurante igualmente de La Chata, a lo mejor ubicados en San Onofre, por ejemplo, ¿no? Donde está ahí el templo, que es una zona comercial totalmente para la zona de Oblatos. Yo les pregunto, si está el restaurante ahí, aun cuando sea el mismo restaurante que en el centro brinda servicio a los turistas, ¿deberíamos de considerarlo parte de la infraestructura turística? Yo pienso que no, porque todos los servicios a los que puede acceder el turista debería de estar en la zona donde el turista se va a desenvolver o donde la actividad turística se desenvuelve. Ahí es cuando podemos clasificar todos estos servicios, ¿no? Todos los que se integran. Por ejemplo, si hablamos de todos los servicios que se encuentran en la zona de Puerto Vallarta, desde que llegas a la zona hotelera hasta donde termina la parte de la zona romántica o la zona vieja de Puerto Vallarta, todos los servicios que encontramos ahí, incluso los servicios médicos, están pensados para brindar también servicio al turista. Entonces, ahí sí podríamos catalogarlo como parte de los productos turísticos. Por ejemplo, el hospital que se encuentra ahí de Puerta de Hierro, más del 60-70% de los pacientes que atienden son turistas, porque los servicios médicos del puerto no, públicos por lo menos no están abiertos al turismo y los turistas normalmente no buscarán los servicios públicos para poder atenderse, ¿no? Normalmente un turista viaja con su seguro de gastos médicos y hace uso de los hospitales privados, ¿no? Entonces, aún ese hospital deberíamos de considerarlo como parte de los servicios médicos. O las farmacias que se encuentran en los puntos turísticos, que seguramente les ha tocado mucho ver, sobre todo en zonas donde se recibe mucho turista extranjero como Cancún, toda esta zona de la Riviera Maya, que incluso las farmacias están anunciadas en inglés, los productos los tienen anunciados en inglés, porque obviamente está enfocado en su clientela en la parte turística, ¿no? Igualmente en la parte del transporte público. En Puerto Vallarta, no sé si ustedes lo han hecho, pero en Puerto Vallarta es muy común ver turistas usar el transporte público porque es mucho más económico, porque es mucho más sencillo de utilizar que la parte de los taxis o de los Uber, y porque además está muy bien señalizado, corre por una sola línea, entonces es factible que los turistas lo utilicen.
Pero aquí en Guadalajara, por lo menos no sé ustedes, pero yo no sé usar ni siquiera el transporte público, ¿no? No está diseñado o no está puesto de una manera sencilla como para que todo el mundo lo pueda entender y pueda desplazarse por toda la ciudad en el transporte público. Por lo tanto, en la ciudad de Guadalajara, el transporte público no forma parte de la infraestructura que tienen para el turista. Entonces, todos estos servicios que sí va a utilizar el turista es lo que integra el producto turístico, es la parte integral, ¿no? Tiene que tener forzosamente un atractivo, tiene que tener el espacio geográfico, obviamente, donde esté ese atractivo, y tiene que tener todos los elementos que le den soporte a la actividad turística. A todo eso es a lo que le llamamos un producto turístico. ¿Okay? Hay que tener bien en cuenta esto para que no confundamos el producto turístico con los servicios turísticos, que es normalmente donde encontramos como la diferencia. Ahora, vamos a seguir un poco con las definiciones y con los temas teóricos. Dice, el producto turístico es el conjunto de atributos tangibles e intangibles reunidos de una forma identificable, con un nombre que lo describe, que genera utilidad o beneficio al cliente y que él mismo puede aceptar como satisfactorio de una o más necesidades. Esto es, digamos, la definición concreta de lo que les he estado explicando. El producto turístico está formado por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones, con el fin obviamente de satisfacer las necesidades, los requerimientos o deseos de un consumidor al que se le denomina turista, que ya habíamos visto también la OMT tiene una definición para saber quién sí es turista y quién no. Podría decirse que el producto turístico es la respuesta a una necesidad a través de las experiencias. Lo que ya les decía, cubrimos dos necesidades principales, que es la de descanso y la de esparcimiento. Si conocer el mercado es importante, dominar las características del producto turístico es vital para una política de marketing turístico. Saber representar el producto turístico es vital, ofertarlo en el momento oportuno, combinarlo, relanzarlo bajo nuevas condiciones, crear nuevos productos, formar parte de los aspectos a considerar en el mix del producto turístico. Este último párrafo es muy importante porque muchas veces, sobre todo cuando hablamos de políticas turísticas gubernamentales, que son los que definen las políticas turísticas, equivocan lo que es un producto turístico. Les cuento una experiencia que tuve cuando trabajaba en la Secretaría de Turismo. Pues cuando yo estaba ahí estaba como muy en boga el poder entrar dentro del grupo de los pueblos mágicos porque había recursos que se les entregaban a los destinos para poder como desarrollar más esto, ¿no? El programa de pueblos mágicos tenía ciertas características que había que cumplir para poder considerar que eras candidato a ser parte del programa. Pues una de las características principales y que no estaban plasmadas en el documento, pero que había que obviarlo, era obviamente que tuvieras eh, servicios turísticos, ¿no? Que tuvieras la manera de poder integrar un producto turístico para poder considerar que era un pueblo mágico al cual el gobierno tenía que destinarle recursos para atraer a la actividad turística. No sé si ustedes conocen a qué lado, pero nos tocó comenzar con una candidatura para los pueblos mágicos y en ese entonces se listaron varios pueblos para poder ser evaluados primero por la Secretaría Estatal, considerar si eran viables de poder ofertarse y después, obviamente, presentar la candidatura a la parte federal. Uno de los pueblos que levantó la mano y al cual nos mandaron a realizar pues, una inspección para saber si cumplía fue San Miguel el Alto, en los Altos de Jalisco, ¿no? Yo la verdad es que había oído el lugar, pero jamás había ido, ¿no? Y no sabía ni siquiera qué tenía para ofrecer. Entonces nos desplazamos hacia aquel lugar. Primero, ir a ese lugar forzosamente requería tener un vehículo porque el transporte, digamos, los camiones tenían corridas muy cortas, en días diferentes y en horarios muy complicados. Entonces, bueno, había que desplazarnos en vehículo. Llegamos ahí. Una de las cuestiones que nosotros convocábamos era, obviamente, tener una reunión con los prestadores de servicios turísticos. Queríamos conocer primero si estaban ellos en disposición de participar, ¿no? Porque esa era una parte muy importante del programa de Pueblos Mágicos. En la convocatoria, o bueno, nosotros pedimos al personal del municipio que convocara a los prestadores. A la convocatoria llegaron 7 personas, de los cuales 3 eran funcionarios del municipio, 2 tenían restaurantes, uno tenía un motel que estaba cerca de la carretera
y uno más que estaba pensando en desarrollar eh, algún hotel o algún negocio que tuviera que ver con esto, que de hecho él era el que más impulsaba como el proyecto. Obviamente desde ahí era más que claro que no tenían la infraestructura para poder considerarse, ya no digamos un pueblo mágico, sino un destino turístico, pero bueno, finalmente toda la parte que tiene que ver con los empresarios se puede desarrollar, ¿no? Había una segunda parte muy importante que era saber el por qué ellos consideraban que una persona debía desplazarse a San Miguel para realizar actividades turísticas, ¿no? La pregunta era, pues, ¿cuáles son sus atractivos, no? ¿Cuál es la parte que quisieran resaltar? Y lo que nos comentaron fue, pues, es que tenemos un centro histórico muy bonito, que sí lo tienen. El primer cuadro está hecho básicamente de cantera rosa, muy bonito. Este, y mencionó por ahí alguien más que había una cueva donde se había aparecido, tenían una imagen de una virgen, ¿no? Que era otro de los puntos que ellos creían que se podría utilizar. Pues obviamente el hecho de que tenga un centro histórico muy bonito no quiere decir que sea factible que alguien se desplace a conocer un centro histórico. Porque además cuando les hablo del primer cuadro, literal era una cuadra para cada lado, ¿no? O sea, ni siquiera era un espacio mayor. No había otro atractivo, era una zona eminentemente comercial donde había tiendas de abarrotes, había zapaterías, eh, había ferreterías en la misma zona. Entonces el centro histórico, entendido como la estructura, pues estaba bonito por la cantera rosa, pero no había ni siquiera algo que le llamara la atención al turista. La cueva esta donde se aparecía la Virgen, pues era literal una cueva, o sea, ni siquiera tenía este, barandales, no estaba señalizado, era muy riesgoso porque dentro de la cueva todavía se desprendían piedras y demás, entonces no era ni siquiera seguro poder entrar. Y por ahí después de descartar estos dos, alguien dijo que existía una cascada que también se podría habilitar, nada más que estaba en un predio privado donde pues había que convencer al dueño a ver si quería abrir el espacio, ¿no? Todo esto nos llevó a concluir que pues evidentemente por mucho que tuvieran el interés, no tenían con qué realizar un producto turístico, porque no tenían a los prestadores, porque no tenían los atractivos, porque no era de fácil acceso. Entonces, con todo esto, pues no se podía integrar un producto, ¿no? Ahora, este es el ejemplo como más eh, dramático, ¿no? Donde básicamente no tiene nada. Pero hay otra parte donde el mismo destino piensa que se podría considerar como producto turístico a partir de sus atractivos, y podría serlo, ¿no? Pero que no brindan ningún otro servicio de soporte alrededor. Por ejemplo, en la parte que tiene que ver con, igual en los altos donde está la Virgen de San Juan de los Lagos, es un destino totalmente religioso, es decir, no hay otra actividad que realizar en ese espacio que no sea la actividad religiosa. Y por religiosa me refiero solamente a ir a visitar ese templo y como una capilla que tienen dedicada a otro santo por ahí. No podríamos considerar que eso es un producto turístico porque no tiene más servicios adicionales. Todos los servicios de hospedaje que cuentan alrededor está basado en hoteles pequeños que no te ofrecen una variedad para poder satisfacer las necesidades de los turistas, que te ofrecen comida pues del pueblo, o sea, que era, es decir, eran restaurantes que eran para el pueblo o comedores que daban servicio a la gente del pueblo y que conforme fue llegando la gente, pues lo siguieron atendiendo. No hay espacios, por ejemplo, para poder manejar estacionamientos, para poder controlar la cantidad de camiones que entran. Una vez llegando ahí, tu experiencia dentro del destino bastará con que estés 2 o 3 horas y cumples con, por ejemplo, con la manda que van a pagar o a ver el templo o ver a la Virgen y se retiran. Esto no es un producto turístico, esto no nos está hablando de servicios integrales que nos brinden una buena experiencia o que nos brinden una experiencia, ¿no? Esto nos estamos hablando que tienen un enfoque religioso, que la gente asiste y que como derivación de esta actividad religiosa hay una derrama económica a partir de utilizar servicios de hospedaje y de gastronomía, que no precisamente tengan que ser productos turísticos o prestadores de servicios turísticos, son prestadores de servicios de alojamiento y prestadores de servicios de alimentos, más no son turísticos. Esa sería otra de las formas. Un ejemplo de lo que sí es un producto turístico y que es un producto turístico integral, que también lo veíamos en sus exposiciones, es tequila. Tequila te brinda toda la experiencia de lo que es
tequila la bebida, ¿no? Desde que llegas, por ejemplo, si te toca la experiencia de ir en el tren, pues ya desde que vas en el tren llevas mariachi, te dan comida típica de la región, en este caso Jalisco, te van dando una explicación de lo que son los campos agaveros, del por qué tiene el patrimonio de la UNESCO. Llegas allá y te enseñan los campos, te enseñan cómo se planta, cómo se gima, cuál es el proceso de elaboración que lleva la propia planta, ¿no? En el campo. Después te llevan a la fábrica o a la destiladora, donde te enseñan cómo entran primero las piñas de los agaves, cómo se destruyen, cuál es el proceso para poder sacarle los jugos, cómo después eh, se genera el alcohol para poder destilarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llegas al final por una degustación de los tequilas, ¿no? En todo ese camino, tú lo que estás adquiriendo es la experiencia de tequila, ¿no? Propiamente. Y después terminas todos esos recorridos y te ofrecen servicios gastronómicos. En muchas de las casas tequileras te ofrecen comida buffet, otra vez acompañados por mariachis, tequila, todo el que quieras, bebidas tradicionales, te enseñan eh, cuestiones de bebidas de coctelería a partir del tequila, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos servicios se van sumando, es uno, otro, otro. Por ejemplo, en este caso haces el uso del servicio del tren, que es un tren turístico, para que vivas la experiencia de lo que es viajar en tren, que en México ya no es factible que lo hagas de manera convencional, digamos, de manera habitual el uso del tren. Entonces te muestran la experiencia de lo que es el tren. Después te van contando la historia del tequila, cómo llegaron los primeros fabricantes, ¿no? De tequila a la región, cuáles son los primeros permisos, etcétera. Y poco a poco te van metiendo en la experiencia. Eso es un producto turístico. Todo el pueblo incluso está diseñado, si ustedes van a Tequila, que ahí podríamos encontrar dos corrientes, ¿no? La crítica que te dice que modificas el espacio natural para poder hacerlo, lo que luego llaman como un escenario, pero modificaron todo el centro histórico para poder hacerlo el pueblito típico, ¿no? Que tengas buenos spots para las fotografías, que si eres un turista extranjero te lleves la experiencia de un pueblito mexicano, las decoraciones que tienen, los espacios que cerraron al tránsito para que fuera totalmente peatonal y pudieras conocerlo, la experiencia de las cantinas, que ya cada vez va creciendo más, y ahora cada vez más van apostando por la parte gastronómica, ¿no? Cada vez la oferta gastronómica del tequila ha mejorado mucho con muchos chefs que han estado apostando por la cocina más innovadora, digamos, a partir de productos tradicionales. Entonces, está empezando a tener ese centro también de atención ahí. Hace algunos años la oferta de hospedaje no era muy buena. Lo cierto es que era un recorrido que realizabas por horas y regresabas. Ahora cada vez más hay mejores espacios, hay hoteles boutique que te brindan también toda la experiencia de poder pasar la noche en hoteles de muy buena calidad. Cada vez ha ido creciendo más. Cada vez han ido haciendo más eventos, por ejemplo, eh, la Feria del Cine en Tequila, ¿no? Que es el Festival, perdón, de Cine de Tequila, festivales de música, varias actividades que lo que pretenden es alargar la estancia de los turistas, ¿no? O que el turista se sienta con más ganas de pasar muchas más horas o días incluso dentro del destino y así poder crecer la derrama económica. Esto es un ejemplo de lo que sí es un producto turístico, ¿no? El otro ejemplo de producto turístico por excelencia, pues es toda la zona de la Riviera Maya que está hecha exprofeso para los turistas. Es decir, cada uno de los hoteles, cada uno de los restaurantes que están ahí, cada uno de los parques de diversiones están pensados en los turistas. Fue una zona que no era un pueblo, no creció de manera, o lo que llaman el crecimiento tradicional de la actividad turística, sino que fue diseñado por Fonatur y ha seguido creciendo en el mismo concepto, ¿no? Y tiene toda la temática de la Riviera Maya, es decir, conocer el Caribe mexicano a partir de mezcla entre esta magia de los colores que tiene esta zona única y la tradición de la cultura maya en esos espacios. Ese es otro ejemplo de lo que es el producto turístico. Por eso les decía, este último párrafo es fundamental para poder entender lo que sí es un producto turístico, ¿no? Forzosamente debe estar integrado, debe ser
una combinación perfecta de todos los elementos para que el turista se sienta siempre vinculado a lo que está viviendo. Ahora, cuando hablamos de los productos turísticos vamos a tener diferentes niveles, ya cuando hablamos de los productos de los prestadores de servicios, ¿no? De la parte que integra el servicio turístico. Tenemos primero lo que es el producto básico o el producto núcleo, que es el servicio o beneficio básico que busca el cliente y que se diseña para satisfacer sus necesidades. Se puede expresar en palabras e imágenes diseñadas para motivar y provocar la compra. El turista no compra productos, sino los beneficios que puede obtener de los mismos para satisfacer alguna necesidad. Este ejemplo, el más sencillo para que quede claro, es precisamente el del hospedaje, ¿no? Si mi necesidad es solamente pasar la noche, pues no voy a necesitar más que el hotel tenga una cama cómoda, que tenga baño y a lo mejor alguna televisión, ¿no? Eso es como lo más que yo pudiera necesitar. Probablemente no necesito que tenga un restaurante, no necesito que tenga room service, no necesito que tenga bellboys, etcétera, porque mi necesidad es el del descanso, el de poder dormir. Solamente voy a pasar una noche, quizá dos, pero probablemente no voy a pasar mucho tiempo en el hotel, entonces no requiero de muchos servicios. Este sería como el ejemplo más básico de lo que es el primer nivel de los productos, ¿no? El producto básico. Después vamos a hablar del producto tangible, ¿no? Dice que comprende la oferta comercial, es decir, lo que será ofrecido al consumidor a un precio determinado en un momento dado. Consiste en lo que efectivamente el cliente compra o recibirá por el precio pagado y que se describe de la mejor forma posible a través de folletos, catálogos, páginas web o similares. Es necesario tener presente que una de las principales características del producto turístico es una intangibilidad al momento de la compra, por la cual una descripción real y adecuada es factor esencial para generar su venta. Aquí ya estamos hablando de un servicio adicional, ya no solamente estoy cansado y me encontré este hotel y no me importan las características que tengan, lo que necesito es solamente dormir, ¿no? En este caso ya estamos hablando de que el cliente lo está buscando y que nosotros tenemos que poner de tal manera que el cliente pueda entender qué es lo que yo le voy a ofrecer, ¿no? Aquí nos habla de folletos, de catálogos o páginas web, donde yo le voy a mostrar cómo es que tengo los servicios, ¿no? Aquí ya vamos a encontrar que no solamente son la cama, la televisión y el baño, ¿no? Aquí ya voy a buscar probablemente que tenga un restaurante, que tenga una recepción 24 horas, que tenga internet, que a lo mejor me pueda ofrecer servicio para conseguir autos, no sé. Ya va subiendo un poco más en ese sentido. Y es importante que yo sepa comunicar que mi producto ya no está en el nivel básico, sino que le voy a ofrecer cuestiones adicionales para poder cumplir con sus expectativas, ¿no? Aquí hay una parte importante que es lo que hablamos del momento de la intangibilidad de la compra, ¿no? Cuando tú compras un servicio turístico, pues básicamente lo haces de buena fe, ¿no? Pensando que a lo mejor las imágenes que te muestran son las correctas, que los comentarios que estás leyendo son acertados, que la zona donde te está diciendo es segura, que efectivamente si te dice, seguramente les ha pasado, ¿no? Que la publicidad, a mí me ha tocado ver que casi cualquier hotel de la ciudad de Guadalajara te dice que se encuentra a 15 minutos del aeropuerto. Y lo cierto es que, pues, a no ser que vivas en el Salto, creo que nadie hace 15 minutos al aeropuerto hoy en día, ¿no? Pero aún así todos los hoteles así lo ofrecen. Entonces es importante que si, por ejemplo, yo digo, ok, pues voy a Guadalajara y resulta que mi vuelo es, o sea, a lo mejor tengo una escala larga, pero no tan extensa como para poder desplazarme tan lejos. Y yo reviso y digo, ah, mira, pues el Hotel Presidente me dice que está a 15 minutos del aeropuerto, pues voy a ir a dormir ahí. Cuando yo llego me voy a dar cuenta de que ni está a 15 minutos, ni era la mejor opción, porque a lo mejor voy a perder una hora y 15 en llegar al hotel, y eso me va a representar que a lo mejor lo que yo pensaba descansar más en mi escala, pues ahora voy a tener que despertarme una hora y cuarto, una hora y media más temprano, estar con el estrés de saber si no hay tráfico y poder desplazarme, etcétera. Entonces es importante poder comunicar las cosas de manera correcta para no tener eh, conflictos con el cliente cuando llegue. Luego vamos a hablar del producto aumentado o de valor añadido, que es todo aquello que se le añade al producto básico y al producto tangible para hacerlo mucho más interesante y atractivo al público objetivo. Es una característica, un beneficio adicional, un servicio extra que se le da a un producto o servicio con el fin de darle un valor comercial, una serie de valores añadidos por encima de lo que espera el cliente. Su propósito final es ayudar a reforzar la decisión de compra del turista. Las empresas usan el nivel de producto para conseguir amplias posibilidades de diferenciación. Aquí les puse dos imágenes, ¿no?
No es lo mismo que yo diga voy a ir de vacaciones a la playa y elija ir de vacaciones a Manzanillo, a que elija, por ejemplo, la imagen que tenemos abajo, ¿no? Y ahí me está dando, o sea, desde ver la imagen y conocer que es una isla privada donde voy a tener accesos y servicios obviamente muy particulares, ya me está hablando de una diferenciación, ¿no? De un producto que se escapa de la gama tradicional de los servicios. Aun cuando esté en la playa, aun cuando esté, digamos, mi finalidad de descanso y de recreación serán cubiertas probablemente igual en Manzanillo que lo que pueda obtener aquí. No es lo mismo hospedarme en Manzanillo que hospedarme en una isla privada, ¿cierto? O en el caso de la imagen del hotel arriba, no es lo mismo tener la experiencia de estar en una habitación flotante en el mar, que yo abra y tenga la vista de todo el Caribe, que tenga una alberca privada o en este caso como la terraza que tiene en la parte de abajo, ¿no? Todos estos son servicios adicionales que se le van aumentando al producto base. ¿Cuál es el producto base? Pues tener una cama, ¿no? Tener una cama y un baño para poder pasar la noche. En este caso ya estamos hablando de toda una experiencia en el Caribe. Ya es, la habitación en sí es una experiencia, ¿no? Y eso es lo que me está vendiendo. No es lo mismo, por ejemplo, ir a la Riviera Maya y hospedarme en un City Express que ir a la Riviera Maya y hospedarme en un hotel en Tulum, que son los hoteles boutique, ¿no? Hay una gran diferencia entre uno y otro, a pesar de los dos estar incluso en el mismo destino, el nivel de producto que me van a ofrecer es muy distinto. Cuando hablamos del City Express, hablamos de un producto un poquito más alto que el básico, que sería en una gama del tangible. Cuando hablamos de los hoteles boutique a pie de playa en Tulum, estamos hablando de un producto aumentado o con un valor añadido. Hasta aquí espero que esté siendo clara en los niveles en los que están participando, que esto es escalable de igual manera a destinos turísticos, ¿eh? Vamos a hablar de destinos turísticos básicos, vamos a hablar de destinos turísticos con un valor adicional al básico y vamos a hablar de destinos turísticos aumentados o con un valor mucho más alto que lo que podríamos encontrar, ¿no? Ahora vamos a hablar de los elementos que componen a los productos turísticos, ¿no? El producto turístico se compone normalmente de una serie de productos o servicios necesarios, todos ellos para conseguir la satisfacción del consumidor o del usuario. Aquí vamos a hablar de lo que les decía, todo lo que va a integrar el producto turístico. Se consideran diferentes tipos de elementos que combinados de forma correcta dan valor al producto turístico global, ¿no? O hablaríamos del producto turístico integral. Primero, pues obviamente son los recursos turísticos, que son la base sobre lo que se desarrolla la actividad turística, que pueden generar un interés entre el público, determinar la elección y la motivación del desplazamiento. Y en definitiva, es el desencadenante del interés principal para visitar un destino. Lo que hablamos aquí son los atractivos turísticos, ¿no? Que debo tener algo que motive a que mi futuro turista, mi futuro visitante quiera venir a conocerme, ¿no? Como el ejemplo que les ponía en San Miguel. Pues, la verdad es que no sé cuántos de ustedes aquí se desplazarían durante 2 horas y media a conocer un centro histórico hecho de cantera. A no ser que fueras un geólogo y tuvieras mucho interés en ese tipo de piedra en particular, la verdad es que no creo que lo harías. Tampoco creo que se desplazarían para ir a conocer a una virgen en una cueva, sobre todo cuando no está puesta de tal manera que pueda ser viable de ser visitado. Pero no es lo mismo, por ejemplo, ir a ver eh, una virgen en una cueva, que son piedras al final de cuentas, o ir a ver la cantera que ir, por ejemplo, al Machu Picchu, ¿no? O que ir a Chichen Itza, a pesar de que seguimos hablando de piedras, no es lo mismo ir a ver la cultura, ir a conocer la historia que se desarrolló en ese lugar, que ir a ver piedras, ¿no? Porque al final de cuentas no estamos yendo a ver piedras o ruinas, estamos yendo a conocer la historia de lo que sucedió, ¿no? Y que ahora podemos conocer a partir de los restos que se preservan. Entonces, los recursos turísticos es el principal desencadenante para poder pensar en desarrollar un producto turístico. Dentro de estos vamos a tener como diferentes elementos. Los que están asociados al agua, como las playas o los ríos, donde obviamente se realizan pues una infinidad de actividades. Ahí también entran, como aquí lo están mencionando, los balnearios, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con agua entra dentro de los recursos asociados al agua. Los asociados a la tierra, que aquí podemos encontrar cuestiones como el clima, paisajes, bosques, cuevas.
La clase pasada les decía en el ejemplo de los turistas canadienses que la principal razón para poder realizar su viaje a nuestras playas es precisamente evadiendo el clima frío que tienen ellos allá, vienen a buscar los climas más cálidos y más templados que tenemos en esta zona. Entonces, esa es una de las cuestiones que se asocian a los recursos turísticos cuando hablamos de tierra. Después de los asociados a la historia, obviamente se incluyen todos los elementos de interés construidos por el hombre, las ruinas, las estructuras como en este caso la Torre Eiffel, museos, palacios, etcétera, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con el hombre, como la gastronomía, las artesanías, las fiestas populares, todo esto, ¿no? Son los diferentes elementos que integran los recursos turísticos. Y después vamos a tener otra etapa que son la infraestructura y las instalaciones privadas básicas, ¿no? Aquí se incluye todas aquellas empresas que proporcionan los servicios turísticos de utilidad básica que permitan desarrollar la actividad turística. Entre este tipo de infraestructuras se encuentran aquellas cuya razón de ser es su dedicación a la actividad turística y fuera de ese cometido no tendrían razón de ser. Esto ya se los había estado explicando. Todos aquellos servicios que se prestan para el turista y por el turista, ¿no? Como les ponía el ejemplo de Cancún. Si no se hubieran desarrollado todos esos elementos, por muy bonito que estuvieran las playas del Caribe en Cancún, seguramente no tendría el éxito que tiene hoy porque no se habrían desarrollado toda esa infraestructura para los turistas. Después hablamos de la infraestructura pública. Entonces dice, permiten el acceso y el uso de la infraestructura básica, lo que hablábamos en la lámina pasada, y el disfrute de los recursos turísticos, así como el desarrollo de la actividad turística, que tenemos dos vertientes. Por un lado, la accesibilidad del área geográfica o destino turístico donde se ubica el recurso turístico, que son las carreteras, los aeropuertos, los ferrocarriles, todas las instalaciones que sirven de soporte para que puedan mantenerse de manera operativa todos estos recursos. Y por otro, todos los que tienen que ver con la infraestructura, como son los servicios sanitarios, la limpieza, iluminación, equipos médicos, luz, gas, todo esto, ¿no? Todos estos son servicios, digamos, que son de soporte, ¿no? Que no están hechos específicamente para el uso de los turistas y que si no existieran los turistas de cualquier manera tendrían que llevarse estos servicios, pero que sin estos servicios todos los productos que son eminentemente turísticos no se podrían desarrollar o no se podrían llevar a cabo. Y todo lo que tiene que ver con los elementos complementarios, que generalmente suelen ser de carácter privado, aunque también podemos encontrar algunos públicos cuando se hacen, por ejemplo, las ferias o se hacen los espectáculos al aire libre patrocinados por el gobierno, y son lugares de ocio, de compra, restaurantes, estacionamiento. Esta parte en particular está diseñada, pensada en que el turista pueda ampliar su estancia, es decir, que tenga cada vez más y más actividades que a lo mejor yo diga, es que yo quiero ir a Guadalajara, pero resulta que para ir a Guadalajara y poder ver todo lo que me tiene para ofrecer necesito pasar por lo menos 5 días, ¿no? Que, por ejemplo, poniendo en el mismo caso de Tequila, pues yo podría pensar en hacer una estancia en Tequila y a lo mejor con 2 días me es más que suficiente para conocer todo lo que el destino tiene para ofrecerme. Pero mientras más actividades le vayan sumando, se van sumando más noches de estancia, lo que se ve reflejado en una mayor derrama, ¿no? Entonces todos los destinos siempre buscan ampliar su gama de elementos complementarios para poder extender la derrama económica que pudieran generar. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Espero yo que no. La verdad es que esta parte está muy sencilla, pero sí necesito que la repasen porque, como les decía, suele confundirse mucho lo que son los elementos aislados que brindan la actividad turística a lo que es el producto turístico. Y es importante que hablemos de productos turísticos. Cuando más productos turísticos tengamos en el país elaborados, bien diseñados, bien estructurados, podremos atraer mucho mejor turista, podremos tener una mayor derrama, es decir, no solamente queremos que venga más gente, queremos que venga gente que gaste, ¿no? Y para eso tenemos que integrar un producto turístico. Si no tenemos un producto turístico integral, lo único que vamos a hacer es que más gente viene, desgasta nuestros elementos como naturales, desgasta nuestros espacios, por ejemplo, en el centro histórico, que aunque ustedes no crean, cada persona que pisa el centro histórico se va llevando una partecita de él, ¿no? Entonces lo va desgastando. La idea del turismo no es que haya más gente, la idea del turismo debe de ser siempre que haya más derrama. Es decir, no me importa que vengan 100 personas o que vengan 1000.
si las 100 personas van a venir a gastar lo que gastan 1000, prefiero tener 1000 personas porque el desgaste es menor que tener a 1000 personas que me van a consumir poquito, ¿no? Que este ha sido, o es el debate siempre de todas las mediciones turísticas, ¿no? México está en el quinto o cuarto lugar en recepción de turistas, pero estamos en el 20º en cuanto a la derrama económica, lo cual quiere decir que tenemos una pésima política turística, porque quiere decir que estamos trayendo más gente, contaminando más y ganando menos, cuando a lo mejor vamos a encontrar otros destinos donde a lo mejor en la recepción de turistas está en el lugar número 50, pero en la derrama económica se encuentra en el 3 o 4, lo cual quiere decir que su destino es mucho más exitoso que el nuestro porque el desgaste de su entorno es menor y el derrama económica, que es la principal razón de ser del turismo, pues es mucho, mucho mayor, ¿no? Vamos a parar hasta aquí con esta clase. La siguiente que vamos a ver, como les decía, ya vamos a hablar de lo que es el producto integrado como un servicio, ¿no? O ver el servicio como un producto. ¿Cuáles son las características que tienen? Probablemente esa palabra no sé si la hayan escuchado antes, pero sería bueno que la conocieran porque ahí es donde podemos hacer la diferencia entre cuando hablamos de, es que es un producto turístico, es un servicio turístico. Esta palabra que vamos a ver en la siguiente clase la integra ambas y explica la razón de ser del turismo, ¿no? O cómo funciona. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que sigan viendo los videos, contestando sus actividades. Les mandé, y espero me confirmen, les mandé un correo a cada uno con el avance que tienen en sus actividades. Algunos de ustedes van muy bien, muchas felicidades. Algunos tienen el puntaje máximo que pudieran obtener. Otros están ahí a medio nivel, ¿no? Todavía les ponía yo por ahí, podrían mejorar un poco el desempeño que tienen. Y otros verdaderamente me preocupa que no han participado de muchas de las actividades, es una parte importante de su calificación. Eh, También ya les evalué lo que tenía que ver con la exposición. A algunos de ustedes en la exposición no les fue del todo bien. Si alguno de ustedes quiere recuperar parte de su calificación en el tema específico de exposición, escríbame por favor para dejarles un tema adicional para que expongan y ver si podemos recuperar un poco de puntos de esa índole. Espero a estas alturas ya estar empezando a recibir sus trabajos sobre el libro y nos quedan 2 o 3 clases más y vamos a comenzar a ver el proyecto final. Entonces, repasen los temas, vean los videos y como siempre les digo, si tienen alguna duda, por favor no duden en escribirme para poder despejarlas. Un saludo.